Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Daré inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso de décimo. En esta semana número 12 y en fecha de martes 18 de agosto vamos a estar abordando el tema de condicional, bicondicional y negación, que es una extensión más al tema abordado la semana anterior, correspondiente a la lógica matemática y a las proposiciones de verdad. Entonces, ya la semana pasada hemos visto la conjunción y la disyunción respectivamente. Entonces, además de esas también existen las condicional, bicondicional y negación, que nos van a dar otras proposiciones de verdad para formar una tautología o una contradicción. En este caso, pues vamos a abordar las siguientes. La primera es la condicional y está representada por, en este caso, una flechita hacia la derecha. Es la expresión en cómo la podemos directamente ubicar dentro de un enunciado matemático. Bien, una implicación o proposición condicional está formada por dos proposiciones, de manera que P, en este caso rayita o flechita, Q se lee P, si P, entonces Q. Bien, entonces esa va a ser la resolución, o al menos cómo se va a proceder a leer. Y ahora, correspondiendo a su tabla, decimos que es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. De la misma manera, aquí está su tabla de verdad, porque recordemos que ya hemos visto la conjunción y la disyunción. Pues bien, ahora en la condicional también se tiene su tabla, en este caso de verdad, y se va a establecer lo siguiente: que cuando la primera sea falsa, la primera proposición en este caso sea verdadera y la segunda es falsa, ahí va a dar como resultado que va a ser un enunciado falso. Recuerden, es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falso. Pues correcto, entonces aquí ya ubicamos dentro de la tabla de verdad, y ahora entonces ubicamos que verdadero y verdadero por lógica pasaría a ser verdadero en este caso, al menos así funciona en la condicional. Ahora nos establecía que cuando la primera proposición sea verdadera va a ser falso. ¿De acuerdo? Entonces la primera proposición es verdadera, sí, entonces va a pasar falso. La primera proposición es falsa, pues no, en este caso ya decimos que solo cuando la condición que debe de cumplir es que cuando la primera proposición sea verdadera, será falsa. En este caso, como la primera proposición es falsa, pues la resolución pasaría a ser verdadera. Ahora, y cuando tenemos en este caso que la primera proposición es falsa, pues bien, el resultado va a ser verdadero. Pues bien, entonces allí también ya tenemos su tabla de verdad. En el ejemplo práctico tenemos lo siguiente. En el texto, bueno, esto también es una proposición más. Dice, si se sigue trabajando, esta aquí ya es la proposición, si se sigue trabajando en la infraestructura y conectividad de las antenas, entonces, recuerden que es el entonces, la cobertura será mayor. Pues bien, entonces identificamos cuáles van a ser los enunciados correspondientes a P y a Q. Entonces las proposiciones serían: P, si se sigue trabajando en la infraestructura y conectividad de las antenas. Q, la cobertura será mayor. Pues bien, de tal manera que el enunciado se puede expresar como P, entonces Q. Tenemos aquí también la tabla. Tablón. En todos los casos resulta que la proposición verdadera, excepto si se trabaja en la infraestructura y conectividad de la cobertura, no mejora. Pues bien, entonces esto va de acuerdo también a su tabla de verdad. Entonces esta es la manera en que se va a llevar la condicional. Recuerden entonces que solo hemos de al menos de fragmentar esa parte. Esta es la que desearía que la tengan en suma consideración, pues es la que nos va a permitir resolver los ejercicios, la tabla de verdad de la condicional. Y eso sí, que se vaya adecuando a la manera en que se fue establecida. Bien, ahora tenemos por su parte la bicondicional, que como ustedes pueden ver aquí es una flechita para hacia ambos lados. Y se establece lo siguiente: es una doble implicación o proposición bicondicional. Está formada por dos proposiciones, de esta manera que P, entonces, bueno, P, aquí la flechita Q, y se debe valer de la siguiente manera: P, sí y solo Q. Y entonces allí, ahora pasando a la tabla, vamos a decir que es verdad cuando P es verdadero y solo si Q también es verdadero. O bien P es falsa si, en este caso, si y solo si Q también lo es.
Pues bien, en este caso pasaríamos con la resolución en la tabla de verdad correspondiente a la bicondicional. Como pueden ver, esto va a ir variando, por eso es que también es importante que las memoricen. También, bueno, eso es que la vayan repasando porque nos va a ayudar mucho, va a ser de suma importancia cuando ya tengamos que hacer, en este caso, unas tablas de verdad con todas compactadas, que ya vamos a también a trabajar la tautología. Pues bien, entonces la condicional nos establecía lo siguiente, que cuando se debe de cumplir que cuando la primera, en este caso el enunciado, y el segundo sean verdadero y falso, pues allí se los va a ir colocando. En este caso, verdadero y verdadero, pues va a pasar a ser verdadero. Ahora, cuando un enunciado es verdadero y otro falso, pues el enunciado pierde credibilidad, entonces decimos que es falso. Cuando un enunciado es, en este caso, primero es falso y el segundo es verdadero, pues también va a ser falso, porque decimos que se debe de cumplir, que ambos deben de cumplirse, que si uno es falso, el otro también debe ser falso para dar una respuesta, en su mayoría, de falso. Pues bien, en este caso, como ustedes pueden ver, aquí va a variar. Cuando tenemos en este caso B y F, en este caso verdadero y falso, tenemos falso. Falso y verdadero, falso, porque decimos que no tienen una condición en general, no se están llevando a cabo una condición. Entonces, cuando tenemos un verdadero y verdadero, decimos que sí, en este caso se compaginan, decimos que sí se están llevando a cabo, entonces es verdadero. Ahora, falso y falso, como respuesta vamos a tener verdadero, porque decimos que se está cumpliendo la condición de que si en este caso el primer enunciado es falso y el segundo es falso, pues en este caso va a dar una resolución de verdadero. Pues bien, entonces también, aquí es el enunciado en general de cómo lo vamos a poder interpretar, pero la mayoría ya está básicamente estructurado aquí en la tabla de verdad. Entonces también reitero que por favor la memoricen porque nos va a ayudar muchísimo. Pues bien, ahora entonces también pasamos a la negación. La negación, por su parte, ustedes pueden ver aquí también la interpretación en cómo la vamos a utilizar dentro del lenguaje matemático. En este caso sería en la simbología que están viendo. Bien, su función es negar la proposición y en general es la más fácil de interpretar porque solo se encarga de negar, como menciona su nombre, una cierta proposición o enunciado. Bien, sea P una proposición, la negación de P es la proposición, en este caso de aquí el símbolo y P, que se lee no P, en general el enunciado, como decimos, no se cumple un enunciado, así de interpretación lógica, lo que cambia el valor de la verdad de la proposición. Pues bien, entonces como les mencioné, este es el más fácil. Aquí sí tenemos un ejemplo práctico en el cual podemos plantearnos. Sea el siguiente enunciado. Carlos nació en 1993. Pues bien, la proposición de P sería Carlos nació en 1993. Pues bien, ahora, ¿cómo se niega? Por medio de la simbología en este caso. Decimos que cuando hemos de negar una proposición, solo la acompañamos en general de este símbolo y decimos entonces que Carlos no nació en 1993. Entonces la tabla de verdad sería la siguiente. Cuando hemos de negar verdadero por su parte y le colocamos aquí la simbología de negación, pues pasaría con su opuesto de falso. Y en este caso si tenemos a un falso, pasaría a su opuesto de verdadero. En este caso el valor de P, que viene siendo B, significa que Carlos no nació en 1993 y que P, siendo falso, significa que no nació en ese año. Bien, entonces esta va a ser la resolución. En general tenemos ya la condicional, recuerden entonces memorizar muchísimo la tabla, también la bicondicional y la negación. Ya, ahora sí, hemos unificado todas las que ya hemos visto. Recuerden entonces que ya abordamos la conjunción, la disyunción, tenemos ahora condicional, bicondicional y negación. Pues bien, entonces ya son 5 tablas de verdad que debemos de tener en cuenta para poder resolver ahora una interpretación lógica muchísimo más extensa. ¿Y eso cómo? Pues por medio, en este caso, ya aquí es donde ya entra la tautología. En general va a ser la estructura que nos va a permitir englosar o unir todo. Y bien, la tautología básicamente nos propone que es una proposición compuesta. Una proposición compuesta, también como su nombre lo dice, es por ejemplo una interpretación de todo lo que ya hemos visto. Es la enumeración de lo que de los 5 las proposiciones de verdad que ya hemos mencionado. Y bien,
que es cierta para todos los valores de verdad y de sus proposiciones, que es decir, su valor de verdad depende de las relaciones establecidas entre las proposiciones. En este caso, pues como ustedes pueden darse cuenta aquí, al menos del ejemplo, pues veremos que todas se van a ir interpretando en una misma tabla de verdad. Pues bien, ahora con el ejemplo tenemos lo siguiente: construir la tabla de verdad de, en este caso, P y Q. En este caso también tenemos O, P. Ahora también tenemos a una condición. Recuerden que esta se interpreta la condición de P. En este caso tenemos O, Q. Recuerden, la semana anterior ya hemos visto la simbología. En este caso, esta viene a interpretarse como I y esta se interpreta como O. Aquí también se repite la I. Muy bien. Entonces, ahora, vean como ya tenemos ahora en este caso, una proposición compuesta. Ya no decimos que solo tenemos, por ejemplo, estas dos. Ahora se interceden muchísimas más o se van a ir, en este caso, agrupando. Tenemos que ya vamos a trabajar con varias. En este caso, de las proposiciones de verdad, pues las vamos a unir. La solución para poder resolver en este caso es la siguiente: identificamos el conectivo principal para establecer el resultado final. Pues bien, ahora nos preguntamos ¿cuál va a ser en este caso el conectivo principal? Bien, lo que les voy a mencionar en este caso es la resolución. Es que vamos a partir en que uno de los tales, en este caso los conectivos, que nos permita separar o identificar dos partes diferentes. En este caso, como podemos ver, aquí hay una parte. Bien, y acá hay otra. Pues bien, esa va a ser la principal. ¿Por qué no, por ejemplo, decimos, porque vamos a plantear muchísimos más ejemplos, ¿por qué no este? Porque decimos que estamos perdiendo, en este caso, valores de aquí. Entonces, necesitamos adherirlo al menos a esa parte para poder seguir con esta. Bien, entonces decimos que esta va a ser nuestro conectivo principal, la condicional, porque hemos establecido que es la de condicional. Recuerden también la interpretación. Bien, entonces una vez ya establecido el conectivo principal, ahora determinamos la cantidad de proposiciones, en este caso de P y Q. ¿Por qué solo P y Q? Porque como vemos solo está trabajando con dos proposiciones. El ejercicio sería muchísimo más extenso si por ejemplo hay una tercera proposición, que recuerden que lo interpretaríamos en este caso como una R. Pues bien, en este caso como solo hay dos proposiciones, solo serían P y Q. Ahora, muy bien, la tabla de verdad tendrá en este caso 2, igual también aquí a 2. ¿Y por qué en este caso nos refleja como los valores? Porque solo tenemos de P y de Q. Entonces los valores de P y Q reflejarían en este caso de 4 filas, porque decimos que solo tenemos de 2. Por ejemplo, ya serían muchas más si en este caso tendremos una tercera proposición. Bien, ahora entonces proponemos la tabla, que vamos a decir que va a tener 4 filas. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, independientemente de las columnas, porque las columnas ya son aparte, en general son las proposiciones que vamos a ir resolviendo. Ahora resolvemos aplicando el siguiente orden, que va a ser básicamente el de aquí. Pues bien, proponemos primero las proposiciones P y Q. P en este caso sería verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Este va a ser siempre el orden en el que van a estar establecidos, así que también, por favor, memorizarlos. Ahora, pasamos con la primera. Identificamos la primera proposición compuesta, que es el conjunto de aquí. Pues bien, esta es la que vimos la semana pasada. En este caso, como pueden recordar, esta se interpretaba como I. Y correspondía a una conjunción. A una conjunción, recuerden entonces, que nos establecía que cuando tenemos un enunciado falso, al menos uno dentro de las dos proposiciones, la respuesta nos daría falso. Pues bien, entonces en base a ello trabajamos. Tenemos verdadero y verdadero, lógicamente pues pasa verdadero, según el enunciado de conjunción. Ahora, conjunción de P y Q de verdadero y falso. Decimos que cuando se trate de conjunción, al menos si tiene un aspecto, en este caso una proposición falso, todo va a ser falso. Pues bien, tenemos una proposición falso, va a pasar con valor de falso. Otro falso va a pasar con valor de falso. Ahora, falso y falso, pues lógicamente también pasaría falso. Pues bien, ya hemos resuelto esta parte. Seguimos con la de acá. Pasamos esto en unificación. Recuerden que esta parte es adherido. También decimos que lo hemos de separar, porque queremos en este caso estructurar toda
la proposición compuesta. Decimos que queremos obtener todo el máximo, las máximas cantidades de valores posibles. Entonces esta va a pasar por su individual. En este caso, pues seguimos con la siguiente, que establece en este caso la misma, que viene siendo una conjunción y se lee como y. Ahora recordemos entonces la conjunción de los valores. Vamos a pasar de estos de aquí. Decimos entonces los valores de la ya propuesta con las siguientes. En este caso, que vienen siendo los de aquí, los que ya hemos obtenido, porque esa ha sido la conjunción de estos valores. Pues bien, entonces estos valores pues los hemos de pasar. Como ustedes pueden ver aquí pasa directo, porque decimos que estos son los valores de conjunción ya hallados. Ahora entonces seguimos con la segunda. Los valores de P. ¿Cuáles eran los valores de P? Correspondientes a nuestra primera columna. Los pasamos tal y como están. Entonces los pasamos, como pueden ver aquí. Ahora la parte principal es ahora en este caso el conectivo principal. Y el conectivo principal por lo general siempre se deja para el último, porque ella es la comprobación que se va a realizar. Entonces en este caso por ahora la hemos de pasar. Ahora veamos la siguiente, que en este caso viene siendo P, en este caso o Q. Recuerden, ahora esta es una disyunción. ¿Y qué nos establecía disyunción? Que cuando uno al menos sea verdadero, todo va a ser verdadero. Ahora en este caso proponemos P, disyunción, bueno, hacemos P o Q. Cuando se trate de disyunción, cuando se trate de un verdadero, todo va a ser verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, pues verdadero. Falso, verdadero, decimos que hay un aspecto que es verdadero. Falso y falso, lógicamente sería en este caso falso. Pues bien, entonces ahora sí, ya trabajados los demás, ahora procedemos a identificar el conectivo principal. Eso sí, recuerden, eso dejándolo al último. Ahora lo unificamos. Decimos que queremos obtener tanto la parte de aquí, que es el conectivo, en este caso la condición que nos deja trabajar. Entonces la identificamos, que viene siendo en este caso esta columna de aquí, porque decimos que nos permite unificar esta parte con esta. Bien, entonces es la de valores de aquí, de la tercera, en este caso, bueno, viene siendo la cuarta columna, pero en este caso del tercer valor. Pues bien, ahora sí decimos que trabajamos con la condicional. Ahora entonces retrocedemos y vemos los valores de la condicional, y nos establece en general que es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Pues bien, identificamos verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, en este caso falso, porque recuerden que cuando se trate de que la primera proposición sea verdadero, el enunciado va a ser falso, tal y como establece. Ahora, en este caso, como el primer enunciado es falso, la respuesta va a ser verdadero. Aquí también, como el primer enunciado es falso, la respuesta va a ser verdadero. Entonces, teniendo en cuenta aquello, ya podemos directamente solucionar la última columna de nuestra tabla. Pues bien, entonces establecemos verdadero y verdadero, pasaría con valor de verdadero. Falso y verdadero, recuerden que cuando se trate de que la primera es en este caso verdadero, la respuesta va a dar falso. Entonces, ahora sí, en el orden y también cuando nos estamos refiriendo a la condicional, decimos que verdadero, aquí falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso es verdadero. Si ustedes tienen alguna duda, pueden entonces revisar nuevamente la tabla y allí cerciorarse de que los datos se encuentren correctamente. Entonces, hay allí la explicación. Como podemos ver, aquí en el 1 hemos trabajado con la conjunción, aquí en el 2 son los valores de P, en la 3 tenemos a la conjunción, en la 4 tenemos a la disyunción y en la 5 a la condicional. Bien, ahora ya les he mencionado eso. Cuando la columna principal tiene los valores verdaderos, es una tautología. Como pueden verse, cuando hemos identificado el conectivo principal y todo nos ha dado verdadero, pues entonces decimos que es una tautología en la columna de la principal.
Ahora, por su parte, ¿qué sucede cuando los valores todos nos reflejan falso? Pues bien, eso es una contradicción. Y decimos que es una proposición compuesta si en todos los casos posibles de su columna principal su valor de verdad es falso. En este caso, si ustedes ven que todo esto es falso, decimos que es una contradicción, respectivamente. Muy bien, entonces esa ha sido la explicación. Recuerden, ya hemos trabajado con la conjunción y la disyunción. Por favor, memoricen y recuerden esas tablas. Ahora hemos propuesto las siguientes: la condicional, la bicondicional y la negación, que también pido de por favor que memoricen las tablas. Les ayudará muchísimo, en serio. También entonces tenemos la tabla. En general, los enunciados ustedes lo pueden interpretar de muchas formas, pero con la tabla no se pueden perder. Eso es lo que les va a guiar, lo que les va a dar de la guía para poder resolver. Y bien, también tenemos la de la negación, que es la más fácil, solo interpretamos como valores en general de su contrapuesto. Y la tautología, como he mencionado, es la unificación de una proposición compuesta. Decimos que debemos trabajar con las proposiciones de verdad que ya hemos revisado. Y hay una tautología cuando en general identificamos que en el conectivo principal nos dan todos los enunciados verdaderos, y cuando en este caso no nos salió, pero si nos salieran así por otro ejemplo, todos los enunciados de falso, sería una contradicción. Pero por lo general siempre vamos a encontrar estos dos casos: tautología o contradicción. Pues bien, sin más, muchísimas gracias por el tiempo y nos estaremos viendo la próxima.